Bien, buen día chicos, espero se encuentren bien. Y bueno, continuando con nuestro curso de intercambiadores de calor, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 11-61 del libro de transferencia de calor y masa del Cengel de la tercera edición. Bien, entonces voy a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dice, se usa un intercambiador de calor de tubos y coraza con 2 pasos por la coraza y 12 pasos por los tubos para calentar agua, con un CP de 4180 joules sobre kilogramo por grado centígrado en los tubos, de 20 grados hasta 70 grados, a razón de 4.5 kilogramos sobre segundo. El calor se suministra por medio de aceite caliente, con un CP de 2300 joules sobre kilogramo por grado centígrado, que entra por el lado de la coraza a 170 grados centígrados a razón de 10 kilogramos sobre segundo. Para un coeficiente de transferencia de calor total del lado de los tubos de 350 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado, determine el área superficial de esta transferencia de ese lado. Antes de iniciar a resolver el ejercicio, es importante siempre ubicar cuál es nuestro fluido frío y nuestro fluido caliente. En este caso, el agua va a ser el frío, nos dice que es el que se va a calentar, y el aceite será el caliente. Entonces ya tengo aquí nuestros datos para cada fluido. También aquí está nuestro coeficiente de transferencia de calor, el número de pasos y el número de tubos. Y entonces lo que nos pide es calcular el área superficial. Por aquí también tengo ya mis fórmulas. Las tres primeras nos sirven para calcular la transferencia de calor. La tercera ecuación nos relaciona nuestra área superficial, que es nuestra incógnita. La transferencia de calor, o sea, no la tenemos, pero podemos calcularla. La U, que es nuestro coeficiente de transferencia de calor, también lo conocemos. Y nos faltaría el delta T. Ese delta T lo podemos calcular con la cuarta ecuación. Este nos relaciona el factor de corrección, la F, y la diferencia de temperatura media logarítmica, o el famoso DMLT. Entonces, primero voy a calcular la transferencia de calor. El fluido que nos proporciona más datos es el agua. Tenemos el CP, el flujo másico y las dos temperaturas, la entrada y la de salida. Entonces, la transferencia de calor utilizando los valores del fluido frío, que es de la siguiente manera. Sería la transferencia de calor es igual al flujo másico del frío, que es de 4.5 kilogramos por segundo, por el CP del frío, que es de 4180 joules sobre kilogramo por grado centígrado, por la diferencia de temperaturas, que para el caso del frío es la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Y esas son 70 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Listo. Al hacer esta operación, la transferencia de calor nos da un valor de 940.500. Y aquí checamos sus unidades. Aquí kilogramo entre kilogramos se van. Grado centígrado entre grado centígrado se van. Y únicamente nos quedan joules sobre segundos. Unidades de trabajo entre unidades de tiempo. Estos son watts. ¿Sí? Unidades de potencia. Listo, entonces ya tengo la transferencia de calor. Y para esta fórmula, la tercera, nos faltaría el delta T. Pero para utilizar el delta T necesitamos tener las 4 temperaturas, las 2 de entrada y las 2 de salida de cada fluido. Como podemos ver, nos falta la temperatura de salida para el aceite. Entonces ahora vamos a utilizar la segunda ecuación, ¿sí? La de fluido caliente. Entonces de ahí vamos a despejar la temperatura de salida, este de aquí. Para hacer este despeje voy a indicar que esta parte de aquí es igual a la diferencia de temperatura del caliente. Entonces nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. La diferencia de temperatura para el caliente va a ser igual a la transferencia de calor entre el flujo másico del caliente por el CP del caliente. Listo, así quedaría. Entonces vamos a resolver esta ecuación rápido, sustituimos valores y quedaría de la siguiente manera. Entonces el delta T del caliente va a ser igual a la transferencia de calor, que es de 940.500 watts entre el flujo másico del caliente, que es de 10 kilogramos sobre segundo.
el Cp del caliente, que tiene un valor de 2300 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Listo. Entonces, al hacer esa operación, la diferencia de temperatura para el caliente me da un valor de 40.89. Aquí checamos sus unidades. Aquí joules entre segundos son watts y con los watts de arriba se van. Aquí kilogramo entre kilogramos se van y únicamente nos quedan grados centígrados. ¿Sí? Listo, entonces ya tengo el delta T. Pero el delta T es igual a la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Entonces, aquí lo hacemos rápido. Delta T del caliente es igual a la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Entonces nosotros necesitamos la temperatura de salida. Sí, esa no la tenemos, no nos la da el ejercicio. Entonces la despejamos. La temperatura de salida va a ser igual a la temperatura de entrada menos el delta T del caliente. Listo. Entonces sustituimos valores y la temperatura de salida del caliente queda de la siguiente manera. Temperatura de entrada, esa no la da, la de 170 grados centígrados. Menos el delta T del caliente, que es de 40.89 grados centígrados. Entonces, la temperatura de salida del caliente nos da un valor de 129.1 grados centígrados. Listo, entonces lo que vamos a calcular es la transferencia de calor y la temperatura de salida del caliente. Hasta aquí esto fue fácil. Ahora lo que sigue es, ahora sí vamos a utilizar nuestra tercera ecuación. Ya tenemos la transferencia de calor, el coeficiente de transferencia de calor, ya también lo tenemos. El área superficial es nuestra incógnita y nos falta nuestro delta T. Entonces ese delta T lo vamos a calcular con esta ecuación de aquí, que es delta T es igual al factor de corrección por la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces nos falta calcular estos dos datos de aquí y es lo siguiente que vamos a hacer. Y para calcular la diferencia de temperatura media logarítmica, esta de aquí, ya tenemos nuestra fórmula. Por aquí está. Es esta de aquí, que nos dice que la diferencia de temperatura media logarítmica es igual a delta de la temperatura 1 menos delta de la temperatura 2 entre el logaritmo natural de delta de temperatura 1 entre delta de temperatura 2. Para calcular estas delta de temperatura 1 y 2, aquí tenemos estas fórmulas. Entonces, primero voy a calcular esas delta de temperatura 1 y delta de temperatura 2, y después calculamos la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces, primero hago esto de aquí, y nos queda de la siguiente manera. La delta de temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de salida del caliente, que es de 170 grados centígrados, menos la temperatura de salida del frío, que es de 70 grados centígrados. Esta operación nos da un valor de 100 grados centígrados. Listo, entonces ya tenemos el delta de la temperatura 1. Ahora el delta de temperatura 2 quedaría de la siguiente manera. Va a ser igual a la temperatura de salida del caliente, que es de 129.1 grados centígrados. Sí, esa es una de las temperaturas que calculamos, menos la temperatura de entrada del frío, que es de 20 grados centígrados. Listo, al hacer esa operación, el delta de temperatura 2 nos da un valor de 109.1 grados centígrados. Listo, entonces ya tenemos el delta de temperatura 1 y el delta de temperatura 2. Ahora lo que vamos a hacer con estos valores, vamos a sustituir en nuestra ecuación de la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces sustituimos los valores aquí y esto quedaría de la siguiente manera. ¿Listo? Así quedaría nuestra ecuación ya sustituyendo los valores de la delta de temperatura 1 y la delta de temperatura 2. Al resolver esa operación, esto nos da un valor de 104.49 grados centígrados. ¿Sí? En la parte del denominador esto es regularidad dimensional y en la parte del numerador tenemos grados centígrados.
Listo, entonces ya tenemos la diferencia de temperatura media logarítmica. Lo único que nos falta calcular es el factor de corrección, este de aquí. Y bueno, entonces es lo siguiente que vamos a hacer. Para calcular el factor de corrección, primeramente debemos ubicar este par de datos. Este que nos dice aquí, coraza con 2 pasos por la coraza y 12 pasos por los tubos. Aquí ya los tengo. Esos datos son los que vamos a utilizar en esta parte para calcular el factor de corrección. Para calcular ese factor de corrección, por aquí tenemos estas tablas, ¿sí? Estas gráficas de aquí que nos proporciona el libro. Pero vamos a ubicar cuál es la gráfica que nos serviría para este ejercicio que estamos resolviendo. Y nos dice que nosotros tenemos 2 pasos por la coraza y 12 tubos. Entonces vamos a ver cuál es el que nos serviría. El primero no nos sirve, es un paso por la coraza. Y aquí, la segunda gráfica, inciso B, nos dice 2 pasos por la coraza y 4, 8, 12, etc. Cualquier múltiplo de 4 pasos por los tubos. Entonces 12 es un múltiplo de 4. La que nos va a servir es esta de aquí. Como podemos ver en nuestra gráfica del lado izquierdo de manera vertical tenemos nuestro factor de corrección. Desde 0.5 hasta 1. Entonces el valor que vamos a utilizar está entre algunos de estos valores. Desde 0.5 hasta 1. Para poder leer el factor de corrección necesitamos dos valores, el punto R y el punto P. Podrían ser como dos coordenadas, así para que logren entenderlo. Y con esas dos coordenadas, una vez que las tengamos ubicadas, podremos leer nuestro factor de corrección. Entonces, primero vamos a ver nuestra fórmula para el R. Y aquí tenemos también un diagrama que vendría siendo un ejemplo similar al que nosotros vamos a utilizar o estamos utilizando. Este diagrama no nos indica cuáles son las temperaturas del fluido frío y las del fluido caliente. Lo que indica este diagrama es cuál es la temperatura que está fuera de los tubos y cuál es la que está dentro de los tubos. Entonces, esto es importante. Primero vamos a ubicar cuál es el fluido que está dentro de los tubos. Entonces vamos al enunciado y nos dice lo siguiente. Aquí está. Para calentar agua en los tubos. ¿Sí? Entonces, el agua es la que está dentro de los tubos. Ponemos a nuestro diagrama y las temperaturas con la letra T minúscula, que es la que está aquí en los tubos, le corresponderían a el fluido frío. ¿Sí? Entonces las T minúsculas es para el agua y las T mayúsculas son para el fluido caliente, que es el aceite. Repito, estas temperaturas de aquí no indican cuál es la temperatura caliente y fría, únicamente indican cuál es el fluido que está dentro de los tubos y cuál es la que está fuera de los tubos. Ya una vez que ya hemos ubicado eso, bueno, ahora sí ya podemos definir o indicar cuál es la caliente y cuál es la fría, para cada T, la mayúscula y la minúscula. Entonces bien, ya tengo ubicada esa parte. Las T minúsculas son para el agua y las T mayúsculas para el aceite. La de entrada, la de salida, la de entrada, la de salida. ¿Sí? Entonces, primero voy a calcular el punto R. Entonces, para el punto R, esto quedaría de la siguiente manera. Va a ser el punto R es igual a la temperatura de entrada del aceite, que es de 170 grados centígrados, menos la temperatura de salida del aceite, que es de 120, que es de 129.1 grados centígrados. ¿Sí? Esta temperatura la calculamos nosotros. Y aquí son grados centígrados. Listo, en la parte del denominador tenemos que va a ser la temperatura de salida del agua, que es de 70 grados centígrados, menos la temperatura de entrada, que es de 20 grados centígrados. Listo, aquí centígrado entre centígrado. Aquí grado centígrado entre grado centígrado se van y este valor, este punto R, nos daría adimensional y tiene un valor de 0.818. Listo. Y esto bueno es adimensional. Ahora el punto P. Para el punto P, aquí ya lo tengo, ya tengo indicadas las temperaturas, que es la temperatura de salida del frío del agua, que son 70 grados, menos la temperatura de entrada del frío, igual el agua, 20 grados. Y en la parte del denominador, la temperatura de entrada del aceite, que son 170 grados, menos la temperatura de entrada del frío, del agua, son 20 grados centígrados. Al hacer esa operación, el punto P nos da un valor de 0.333.
Listo, entonces con estos dos datos, que podrían ser, no sé, como un par de coordenadas, ahora sí nos vamos a nuestra gráfica. Aquí la tenemos. Una vez que ya ubicamos que esta es la que nos sirve, marcamos nuestros dos puntos y buscamos nuestro factor de corrección. Entonces, para el punto P, que tiene un valor de 0.333, son estos datos que están aquí, desde 0 hasta 1. Esto de manera horizontal. Entonces, ese valor está, no sé, aquí enseguida del punto 3. Por aquí está nuestro punto P. Y los valores de R son estas líneas rosas que van de esta manera. Buscamos el que esté más cerca de 0.818, que podemos ver que está aquí enseguida del 0.8. Y esta línea va a estar quizás de esta manera. Algo así. Entonces, donde se unan estos dos puntos, esta línea que acaba de trazar en azul hasta el punto 3 está de manera vertical. Donde se unan, aquí nos vamos de manera horizontal hasta el lado izquierdo y podemos leer nuestro factor de corrección. En este caso, pues prácticamente lo vamos a tomar de 1, este de aquí, porque se unieron a este punto. Y si nos vamos hasta el lado izquierdo de manera horizontal, podemos leer ese valor. Por ejemplo, en otro caso, que el valor R hubiera dado de 2, entonces hubiéramos seguido esta línea de aquí. La seguimos y en este punto donde se intercepta el punto R y el punto P, hubiéramos leído el valor que hay aquí, que sería aproximadamente 0.95. Pero en este caso no, vamos a tomar el factor de corrección como 1. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Entonces ahora sí podemos ir a nuestra cuarta ecuación, despejamos el área superficial, que es nuestra incógnita principal, y sustituimos los valores. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces lo voy a hacer por aquí. Y el área superficial, ya nuestra incógnita, y el área superficial queda de la siguiente manera. El área superficial va a ser igual a la transferencia de calor entre la U entre el delta T. Listo, entonces ya conocemos todos los valores y podemos sustituir. Y el área superficial nos quedaría de la siguiente manera. La transferencia de calor, que tiene un valor de 940.500 watts entre el coeficiente de transferencia de calor, que tiene un valor de 350 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado, entre el delta Tm. El delta Tm es el producto de haber multiplicado el factor de corrección por diferencia de temperatura media logarítmica. Pero con el factor de corrección lo estamos tomando de 1, entonces el delta Tm sería igual a la diferencia de temperatura media logarítmica, que sería de... ¿Dónde está? Aquí está. 104.49 grados centígrados. Al hacer esa operación, el área superficial nos da un valor de 25.71 metros cuadrados. ¿Sí? Aquí grados centígrados entre grados centígrados se van y watts entre watts se van y únicamente nos quedan unidades de área, ¿sí? Los metros cuadrados. Listo, entonces ya tenemos nuestra incógnita principal. Bien, espero les haya servido el ejercicio. Es un ejercicio un poco laborioso y en su mayoría de veces lo laborioso se asocia a algo que es común equivocarse o confundirse. Como mencioné anteriormente, aquí los errores más comunes son que confunden los valores del fluido frío con el del fluido caliente. Esto en cualquier momento, tanto para calcular la transferencia de calor, las diferencias de temperatura, incluso aquí donde se calcula el valor R y el valor P para calcular nuestro factor de corrección. Entonces, hay mucho cuidado con esa parte. Siempre ubicar cuál es el fluido caliente, el fluido frío, en qué posición se encuentran. Pero bueno, ya quedó el ejercicio. Espero les haya servido. En caso de que sí, bueno, hacernos saber en los comentarios. Igual si tienen alguna duda, alguna petición o alguna sugerencia, también lo pueden dejar en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.